La fórmula cuadrática. Nuestro objetivo es utilizar la fórmula cuadrática para resolver las ecuaciones cuadráticas, y también verificar las soluciones gráficamente cuando es posible. La fórmula cuadrática. Las soluciones de cualquier ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a no es igual a 0 se dan por x igual b más o, la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a col 2a. La fórmula no es magia. Se ha derivado completando el cuadrado en la ecuación ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Esto se muestra en un video diferente. Gráficamente, los ceroes de una función cuadrática ocurren donde yo f de x igual 0. Si los ceroes de una función cuadrática son reales, serán los x-interceptos de la parábola. Recuerde que para encontrar x-interceptos, establece igual 0. Así que hay una conexión entre x-interceptos y las soluciones a las ecuaciones cuadráticas, y aquí está. Si le dan f de x igual a x cuadrado más bx más c y establece f de x igual 0, básicamente tendría una ecuación cuadrática conjunta igual a 0. Así que las soluciones para esta ecuación cuadrática también serán las x-interceptas siempre si son valores reales. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos solucionar x cuadrado más 3x más 10 igual 0. Compruebe la solución gráficamente. Esto es factorable, pero vamos a resolver esto con la fórmula cuadrática. Lo primero que voy a hacer es identificar los valores de a, b y c. A igual el coeficiente de x cuadrado, b igual el coeficiente de x, y c igual la constante 10. Vamos a hacer la sustitución en la fórmula y luego comenzar a simplificar. B cuadrado sería 3 cuadrados. No hago ninguna matemática esta vez. Estoy haciendo la sustitución. Ahora, comience a simplificar. Vamos a la raíz cuadrada. Bueno, el número debajo de la raíz cuadrada se llama el discriminado. Vamos a ver si podemos descubrir lo que va a hacer. 3 cuadrados, por supuesto, sería 9. Tenemos 9-40, así que sería 9 más 40 o 49. Y sucede que 49 es un cuadrado perfecto, así que este menos 3 más o 7 dividido por menos 2. Tenemos dos soluciones. La primera solución, x es igual a 0 3 más 7 dividido por menos 2, que nos daría un valor de menos 2. Y nuestra segunda solución, x igual menos 10 dividido por menos 2 igual 5. Así nuestras soluciones a esta ecuación cuadrática son x igual menos 2 y x igual 5. Ahora gráficamente, si dejamos f de x igual a este cuadrático, menos 2 y más 5 deberían ser nuestros x-interceptos. Vamos a verificar eso. Para ahorrar un tiempo, ya tipé en la ecuación cuadrática en I1. Mire el gráfico, y esto verifica nuestro trabajo. Tenemos un x-intercepto aquí de menos 2 y x-intercepto de más 5. También podría ver la tabla para asegurarme de que cuando x es 5, tengo un valor de 0, y cuando x es menos 2, tengo un valor de 0. Nuestro trabajo se realiza correctamente. Intentemos uno más. Resuelve 2x cuadrados, 4x, 3 igual 0. Compruebe su respuesta gráficamente en la calculadora de gráficos. Bien, vamos a seguir adelante e identificar nuestros valores para a, b y c. A igual 2, b igual menos 4, c igual menos 3. De nuevo, el primer paso, solo va a ser la sustitución. Todos 2xa, y otra vez, comience a simplificar. Bueno. So menos 4 se convierte más 4 más vuelvamos al discriminado. Nuestro denominador también es 4. Ok, en este,
Vamos a tener menos 4 cuadrados que es más 16 menos 24 que se convierte en más 24. 16 más 24 nos daría 40. Necesitamos simplificar la raíz cuadrada. Ahora recuerda, 40, podría escribir 40 como 4 por 10, y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Así que esta sería 4 más 2 raíz cuadrada 10 dividida por 4. Ahora, es muy tentante simplificar estos 4 segundos, pero eso sería incorrecto. Siempre me gusta tomar el paso adicional, y escribirlo como dos fracciones separadas para simplificarlo. 4 más 2 raíz cuadrada de 10 4. Lo simplificaré individualmente. Esto eliminará cualquier simplificación de errores. 4 nos dará un más 2 4, por supuesto, simplificado a 2, así que es la raíz cuadrada de 10 dividido por 2. Así nuestras soluciones, x es igual a 1 más la raíz cuadrada de 10 dividido por 2. Y x igual 1, raíz cuadrada de 10 dividido por 2. Ahora, sería muy difícil intentar verificar estos valores como x-interceptos, porque son irracionales. Así que ya me he tomado el tiempo para convertirlos en una decisión decisiva, y esto sería aproximadamente 2.58, y esto sería aproximadamente 58. Estos son los valores que buscaremos ver si son nuestros x-interceptos. Volvamos a la calculadora gráfica. Ok, ya tengo la función tipada en I2, así que lo que hacer es ir al signo igual en la primera función que acabamos de usar. Haz entrar para apagarlo, y haga entrar en I2 para encenderlo de nuevo, y voy a graficarlo. Esto se parece como esto está en algún lugar entre -1 y 0, tal vez 58, y este es entre 2 y 3, otra vez, una buena señal. Vamos adelante y verifique uno de ellos más específicamente. Si hago el segundo rastreo, aparece el menú de cálculo, y puedo encontrar el 0 y puedo encontrar uno de los ceros. Me va a pedir que vaya al lado izquierdo de uno de los ceros. Verifique el de la derecha. Estoy en el lado izquierdo. Voy a golpear entrar y moverme al lado derecho de ese 0. Hit enter y luego enter otra vez, y parece que es correcto. El 0 es Siemens 2.58 o aproximadamente cuál es uno de los valores que encontramos. Te dejaré la otra verificación a ti. Espero que ayude a explicar cómo usar la fórmula cuadrática y cómo verificarla gráficamente cuando es posible.